El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en la casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, hoy Jesús nos está invitando a descubrir que todos nosotros somos enviados por Él como misioneros de su palabra. Es decir, que Jesús quiere que todos los bautizados, todos los que nos decimos cristianos, claro, tengamos este encuentro con Él, que eso es lo más importante. Un bautizado, una persona que se dice cristiana, es una persona que se va encontrando con Jesús cada día de manera muy especial, en un encuentro único que nadie nos puede dar, más que solo Él, y en ese encuentro poder ir a anunciarlo a Él. Y por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de que tenemos una vocación misionera. No es que algunas personas hagan misión. Todos nosotros, por ser bautizados, aquí todos estamos bautizados, somos misioneros. El misionero es el que lleva un mensaje, como hemos escuchado en la primera lectura. Cuando un sacerdote muy importante le dice al profeta Amós: vete a otro lugar visionario a predicar, a profetizar, aquí no te queremos. Y le dice el profeta: pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me dijo: ve y profetiza. Y ahí está. Todos nosotros, por el bautismo, somos profetas. No es que seamos hijos de profetas, ojalá de santos, pero no, de nuestra familia, tal y como es. Dios nos escogió para ser sus profetas en el mundo. Y esa es la libertad de Dios. Dios es libre para llamar y escoger a quien Él quiere. Y casi siempre escoge a los más débiles, a los más pobres, a los que quizás saben menos, como los apóstoles. Los apóstoles, no pensemos que eran personas importantes en ese tiempo. Los apóstoles eran personas del pueblo, gente sencilla, artesanos, pescaban, vivían pues del trabajo de cada día, ¿verdad? Y a esos son los que Jesús llamó para ser sus mensajeros, sus profetas. Y no se tiene que ser de alguna característica para ser profeta. Lo único que se necesita para ser profeta es saber que Dios me ha llamado para ser su mensajero. Y eso es algo pues que siempre tenemos que pensar, descubrir
¿Cuál es nuestra vocación? O más bien, ya aquí lo dice el Evangelio, tenemos una vocación de ser profetas, de ser mensajeros, misioneros. Y entonces pensar si estamos llevando a cabo esa misión de Jesús. Porque muchas personas no conocen la buena noticia de Dios. Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Que para cada uno de nosotros, Dios es una buena noticia. Cuando todavía no nos hemos encontrado con el Evangelio, que es el amor gratuito, real, personal de Dios, pues todavía Dios no es una buena noticia. Y por eso el arrepentimiento que la Iglesia invita es para que Dios sea una buena noticia y que nuestro arrepentimiento sea por el amor, porque el corazón se nos conmueve, no por el miedo ni por otra cosa, por el amor. Y bueno, nosotros cada domingo, especialmente como comunidad, queremos encontrarnos con el amor que se hace presente en la Eucaristía y en la comunidad. Y así Jesús nos envía. ¿Y cómo envía a sus mensajeros? ¿Cómo los envía? Dice, no lleven nada, ni bastón, ni sandalias. Bueno, más bien, sandalias sí. Dice, no llevarán nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero. Solamente lo que llevaban, su túnica. ¿Qué quiere decir eso? Que el que lleva el mensaje de Jesús, lo que lleva es sobre todo su palabra. No vamos con poder o no vamos con pancartas, ¿verdad? O con dulces para convencer a la gente, o con balones de fútbol para que nos crean. Vamos con la palabra de Jesús y eso es suficiente. En otro evangelio es parecido a este, Jesús dice, cuando entren en una casa, digan, la paz esté en esta casa. Y si las personas ahí quieren la paz, esa paz llegará. Y por eso somos misioneros de la palabra. ¿Qué es lo que estamos llevando de Dios? Su palabra. Pero vean qué importante es eso, porque nosotros decimos muchas cosas, muchas, ¿verdad? Empezando por mí. Pero de lo que yo digo, de lo que yo hablo, ¿qué es palabra de Dios? Porque hay que entender que lo que tenemos que comunicar es la palabra de Dios. A mí se me puede acercar una persona necesitada. Padre, necesito que vaya a ver un enfermo, ¿no? Un ejemplo. Pues no me moleste, no tengo tiempo. Eso no es la palabra de Dios, porque Jesús dice, vayan y curen a los enfermos. Esa es la palabra de Dios, ese es el mandato. Oye, te llamé para que fueras a ver al enfermo, al que te necesita, al que sufre. Si uno dijera, no, pues yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pues ¿en qué, Padre? Si usted fue llamado para llevar la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, vaya a ver al enfermo, así podrían ustedes regañarnos a los padres para que cumplamos nuestra misión. Y bueno, también nosotros podíamos decirles a ustedes algo cuando no estuviéramos de acuerdo. Pero ¿de qué se trata? Vamos a decir una llamada de atención tiene que ser de la palabra de Dios, de lo que Jesús nos pide. Y ustedes saben que el gran mandamiento, el más importante, es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Vamos a poner un ejemplo, pero no es aquí. Si uno lleva a su hijo de los pelos a la misa, porque es la misa, eso no es palabra de Dios. Porque el primer mandamiento es ama a tu familia, ama a tu hijo, cuídalo. Lo vas a llevar a misa por amor, no jalado de los pelos, ¿no? Hay que pensar desde el que hace la comida, si lo que está haciéndolo desde la palabra de Dios. Cuando una persona
se ha encontrado con la palabra, disfruta lo que hace. Porque una característica del misionero es la alegría. Una característica de quien convence es su vida, no sus palabras. Podemos predicar sin hablar. Y ahí está este reto que tenemos como comunidad. Una vez San Francisco de Asís le dijo a un fraile: vamos a predicar al pueblo. Y se fueron los dos, dieron 2 vueltas por el pueblo sin hablar. Y de repente le dijo Francisco: vámonos. Y el fraile le dijo: pero no venimos a predicar. Dijo: sí, ya predicamos. Con solo caminar, estar ahí, que la gente nos vea, que queremos ser pobres, humildes, ya predicamos. A veces nos hace falta hablar para decir que queremos comunicar. Y bueno, Jesús nos invita a ser testigos, misioneros de su palabra. Y creo que todos nosotros cada día necesitamos también conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos, verdad, mensajes nos llegarán al día por el teléfono, por la televisión? Pues muchos, sabemos. ¿Y cuántos de esos tienen un texto de la Biblia? Al menos, por lo menos, todos los días tendríamos que aprendernos a lo mejor un versículo de la Biblia, uno que me guste. Por ejemplo, hoy, ¿no? Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes. A veces ya una oración de la palabra. Que el Padre ilumine nuestras mentes. El otro día se fue la luz en la casa y de repente estábamos rezando: Señor, ven, que venga tu luz. Pero estábamos haciendo una oración, no de la luz eléctrica, y en ese momento vino la luz. Bueno, fue coincidencia, ¿verdad? Pero fue chistoso decir: Señor, que venga tu luz, porque a veces como que no sabemos por dónde, ¿no?, caminar. Por eso le pedimos a Dios que nos ilumine nuestras mentes, dice, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Dios nos ha llamado para esperar en sus promesas. Y pedimos esa luz para que Dios nos ilumine, para comprender a qué nos ha llamado. Bueno, pues ahí está. Todo tiene que ser desde la palabra, no otras palabras, la de Dios. Y una característica, ya para terminar, la palabra de Dios tiene 3 características. Es buena, da paz y alegría, y es una promesa. Y por eso Jesús nos invita a ser misioneros de su palabra, para llevar promesas que se cumplan y que se cumplirán en las personas donde Jesús nos envía, que puede ser nuestra propia familia, nuestra propia comunidad, nuestros hijos, el esposo. Bueno, pues continuemos celebrando, pidiéndole hoy a María, que ella es la mejor misionera de la palabra, la que lleva la palabra en su vientre, en su seno, y que así seamos como ella, comunicadores de esperanza para el mundo.